Se enteró de aquello por casualidad, no por una conversación directa, ni por documentos que le hubieran puesto intencionadamente bajo las narices, sino por frases sueltas, dichas con prisas, al paso, en el pasillo que separaba la sala de juntas de la recepción. La secretaria, Bea, una chica jovencita, con coleta, siempre asustadiza, le susurró algo a su amiga de recursos humanos, sin darse cuenta de que Isabel estaba a la vuelta de la esquina, junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Fueron pocas palabras, pero suficientes. Doña Teresa había dicho que, después del informe trimestral, la echaría definitivamente, que ya estaba harta de aguantarla. Isabel se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, salió al rellano de la escalera y se quedó allí unos 3 minutos, mirando el patio interior barrido por el viento helado, el solitario abedul junto a la valla y el cielo gris de noviembre madrileño que parecía aplastar la ciudad con todo su peso. Luego volvió a sacar el móvil, abrió la aplicación del banco y miró una cifra en concreto, esa de la que nadie en aquel edificio, salvo ella, conocía la verdad. Sonrió con amargura y volvió a guardar el teléfono. Echarla. Así que eso, pensaba doña Teresa. Interesante. Isabel Romero se había casado con Pablo Costa a los 28 años, no por interés. En general, ella no sabía vivir calculando el beneficio. Ese siempre había sido su problema, como decía su madre. Actuar por amor. Por un amor de verdad, incómodo, de esos que ocurren a destiempo y con personas con las que tal vez no sería lo más sensato. Pablo era apuesto, inteligente, encantador, con unas manos capaces de arreglar cualquier cosa en el mundo y con una sonrisa que, incluso ahora, tras 6 años de convivencia, todavía le daba a Isabel un silencioso vuelto en el pecho. El ingeniero mecánico trabajaba en la empresa de su padre, Costa Asociados, una fábrica de bombas industriales, una empresa mediana pero sólida, que Carlos Costa había construido durante más de 20 años. El padre murió cuando Pablo tenía 32, un infarto. Rápido, sin previo aviso. En julio, en el chalet de la sierra, durante el desayuno. Isabel recordaba aquel día con la nitidez de una pesadilla. El mantel blanco, el café derramado, el sonido de la ambulancia a lo lejos. Y Pablo, que sostenía la mano de su padre y le decía algo en voz baja, algo que Isabel no escuchó y por lo que nunca preguntó. Después del funeral, todo cambió. No de golpe. Al principio fue imperceptible, como cambia la luz en una habitación cuando una nube oculta el sol. Parecía lo mismo, pero era ligeramente distinto. Doña Teresa, la madre de Pablo, tomó las riendas de la empresa. Era lógico. Era la viuda, la accionista, la madre del único heredero. Nadie lo cuestionó, nadie discutió. Pablo, porque estaba de luto, porque no quería entrar en guerra con su madre en los primeros meses tras la pérdida de su padre, y porque creía que sería temporal. Isabel, porque no era su negocio. Entonces una palabra que ahora pronunciaba mentalmente con una entonación especial. Entonces ella era solo la esposa, solo la nuera, la persona a la que se tolera en la mesa familiar y a la que, cuando surge la ocasión, no se olvidan de recordarle que allí es una invitada. Isabel había crecido en Burgos, en una familia formada por una profesora de instituto y un cirujano. No eran pobres, pero tampoco ricos. Así vive la mayoría de la gente que trabaja honradamente y no hace preguntas de más. Su padre operaba por las noches. Su madre corregía exámenes los domingos. En las vacaciones de verano iban al pueblo de los abuelos. En la casa había libros, conversaciones serias durante la cena y la firme convicción de que todo en las Cáremos era vida, hay que ganárselo por uno mismo. E Isabel se lo había ganado. Licenciatura en Económicas con premio en extraordinario, un doctorado que abandonó tras el primer año, no porque no pudiera, sino porque se dio cuenta de que quería trabajar en el mundo real. No, escribir una tesis. Consiguió un puesto de analista financiera,
en una importante consultora del Paseo de la Castellana, luego fue analista senior y más tarde, jefa de departamento. A los 28 años tenía un nombre en los círculos profesionales. No uno ruidoso, pero sí de peso. Los que entendían de dinero sabían que si Romero asumía un proyecto, los números serían honestos. Doña Teresa sabía todo esto, y aún así, nunca la vio de otra forma que no fuera un molesto apéndice de Pablo. De Burgos solía decir con una entonación que convertía la palabra en sinónimo de algo irremediablemente provinciano. Empleada por cuenta ajena decía sobre el pasado de Isabel, con la misma expresión con la que otros hablan de algo menor y pasajero. No es de nuestra clase. Y eso Isabel lo escuchó una vez, por accidente, en una conversación telefónica de doña Teresa con una amiga, y lo grabó en su memoria, porque esas frases recuerdan para siempre, aunque finjas no haberlas oído. Isabel llegó a la empresa 1 año y medio después de la muerte de su suegro. No, fue por iniciativa propia. Pablo se lo pidió. No, se lo suplicó. Suplicó, exactamente como lo hacen los hombres que no saben pedir ayuda. Primero anduvo, rondando, y luego se lo dijo en pocas palabras. Allí todo va mal, Isa. No doy abasto yo solo. Mi madre no me escucha. Necesito a alguien en quien pueda confiar, una persona en la que se pueda confiar. En aquel momento pensó en ello, en que ser necesitada por su marido era algo bueno, en que tenía la cualificación necesaria y en que, tal vez, aquella era la oportunidad de demostrarle a doña Teresa algo importante. Ingenuidad. Ahora miraba a la Isabel de entonces con la ligera condescendencia de una persona experimentada que recuerda sus propios errores. No se podía demostrar nada, porque doña Teresa ya lo había decidido todo. En su cabeza existía una visión del mundo ya terminada, en la que la nuera de Burgos ocupaba un lugar estrictamente delimitado, en algún punto entre una planta decorativa y un manual de consulta contable. Isabel entró en Costa, asociados para el puesto de directora financiera. Pero doña Teresa insistió en darle otro título. Consultora financiera principal. La diferencia, que podía parecer cosmética, era en realidad fundamental. Una consultora no tiene firma autorizada, ni forma parte del Consejo de Administración por defecto. Se la puede apartar en cualquier momento sin alterar los estatutos de la empresa. Isabel aceptó entonces porque miraba las cifras y entendía que no tenía tiempo para regatear por el nombre del cargo, cuando la empresa perdía dinero a semejante velocidad. Lo que vio en sus primeras 3 semanas de trabajo se podía describir con una palabra: catástrofe. Una catástrofe lenta y de apariencia decente, de esas que no se ven desde fuera hasta que miras los números. Por fuera todo estaba normal. Oficinas en el norte de Madrid. Una nave de producción en un polígono de Guadalajara. 72 empleados. Contratos con empresas industriales serias. Por dentro. Cuentas por cobrar que nadie había controlado en año y medio. Deudas con acreedores reestructuradas a toda prisa, sin leer la letra pequeña. 2 contratos que generaban pérdidas porque se firmaron sin calcular bien los costes de producción. Riesgos con Hacienda por una suma considerable, no críticos, pero muy desagradables. Isabel elaboró un informe detallado, honesto, con cifras y recomendaciones. Lo llevó a doña Teresa. La mujer leyó la primera página, cerró la carpeta y dijo: Isabel, dramatizas demasiado. La empresa lleva 30 años funcionando. Mi marido sabía lo que hacía. Su marido falleció hace 18 meses, dijo Isabel. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Pausa. Veo que quieres ayudar, dijo doña Teresa, con ese tono que se usa para explicarle lo evidente a los niños. Es un detalle bonito, pero las decisiones en esta empresa las tomo yo. Isabel salió del despacho. En el pasillo se cruzó con Pablo. Él la miró. Interrogante. Ella negó con la cabeza. No escucha, dijo Isabel. Lo sé, dijo Pablo.
Se quedaron en silencio. Tras la ventana, llovía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él. Trabajar, respondió ella. Y trabajó. Es difícil explicárselo a alguien que nunca ha intentado arreglar una máquina enorme y compleja mientras otra persona a su lado sigue rompiéndola. No, por maldad, sino por pura ignorancia de lo que hace. Doña Teresa no era una mala persona. Era alguien acostumbrada a un rol determinado, el rol de la dueña, la representante, la imagen de la empresa, y no estaba en absoluto preparada para el papel de gestora. Su marido nunca la había involucrado en los detalles. Sabía los nombres de los clientes y sonreía con encanto en las negociaciones, pero no sabía leer un balance de situación. Durante el primer año, Isabel hizo lo siguiente. Canceló los 2 contratos deficitarios, negociando una rescisión con penalizaciones mínimas. Reestructuró la cartera de créditos a través de otra entidad bancaria, con condiciones que le ahorraban a la empresa cerca de 50.000 euros al año. Estableció un sistema de gestión de cobros sencillo y funcional que cualquier directivo normal podía controlar. Encontró a un asesor fiscal que cerró los frentes abiertos con la frentes abiertos, agencia tributaria, sin llegar a los tribunales y con recargos mínimos. Hizo todo esto en silencio, metódicamente, sin anuncios ni celebraciones. No por modestia, sino porque entendía que, en aquella empresa, cualquier logro suyo sería inmediatamente apropiado, rebautizado o explicado de otra manera. Y doña Teresa sabía hacer exactamente eso. Hemos estabilizado la situación financiera, decía en las reuniones con los socios. Hemos revisado la estrategia. Nosotros. Isabel escuchaba ese nosotros y mentalmente añadía «Eusujeatujeao». Hubo un momento que recordó de manera muy vívida. Alrededor de un año después de empezar, un cliente importante, un holding industrial de Bilbao, envió una carta con la intención de rescindir un contrato a largo plazo. El motivo: retrasos sistemáticos en las entregas acumulados durante el último año y medio. El contrato le suponía a la empresa cerca de $500,000 de euros al año. Perderlo sería doloroso, no crítico, pero muy doloroso. Doña Teresa acudió a Isabel presa del pánico. Fue la primera vez que fue ella en persona, en lugar de mandarla llamar a su despacho. «¿Qué hacemos?», preguntó. Y, en esa pregunta, había algo inesperadamente indefenso. «Ir allí», dijo Isabel. «Hablar en persona, ser honestos, ofrecer compensaciones por los retrasos y garantías para el futuro. Yo no sé llevar ese tipo de conversaciones. Iré yo». Viajó sola, sin Teresa. Pasó 2 días en Bilbao. Habló con el director de compras, con el director técnico, con el director financiero. Les explicó, sinceramente, qué había pasado, qué había cambiado en la empresa y qué garantías podían darles. Salvaron el contrato. Es más, 6 meses después, el cliente amplió el volumen de pedidos. Cuando Isabel regresó, doña Teresa le dijo: «Menos mal que todo se ha solucionado». «Ningún gracias. Ningún has hecho un gran trabajo. Simplemente, menos mal que todo se ha solucionado». Como si se hubiera arreglado solo, por arte de magia, sin la participación de una persona, en concreto, que se había pasado 2 días de intensas negociaciones. Esa noche, Pablo le sirvió té, se sentó a su lado y le dijo: «He visto cómo trabajas, Isa, lo veo todo». «Lo sé», dijo ella. «Mi madre». «Pablo, no hace falta». Él guardó silencio. Ella se terminó la taza. Tras la ventana, volvía a llover. En esta historia parecía llover constantemente. Aunque quizá la memoria funciona así, escogiendo el clima adecuado para el estado de ánimo. Ahora, hablemos de dinero, porque sin él, el resto carece de sentido. Tras 2 años en la empresa, Isabel hizo algo en lo que llevaba tiempo pensando. Invirtió dinero, su propio dinero, sus fondos personales, ganados durante 10 años en la consultoría, ahorrados con esa meticulosidad propia de la gente
criada en familias donde la frase colchón de seguridad se pronuncia muy en serio. 100.000 euros. Eran prácticamente todos sus ahorros. El contexto. La empresa necesitaba renovar la maquinaria en la planta de Guadalajara. Los tornos antiguos generaban una tasa de defectos del 7%, algo crítico para la producción industrial. La maquinaria nueva era cara. Los bancos ofrecían créditos con unas condiciones que Isabel consideraba usureras, dada la carga de deuda actual de la empresa. Doña Teresa quería aceptar el crédito bancario porque no veía otra salida. Isabel sí la vio. Propuso una estructura. Sus fondos personales entrarían como un préstamo a la empresa, no como una aportación al capital social, sino exactamente como un préstamo, formalizado de forma legal y limpia, con un tipo de interés ligeramente inferior al del mercado y con un calendario de amortización estricto. La empresa conseguía el dinero sin las abusivas condiciones de los bancos. Isabel obtenía la condición de acreedora, no de accionista, no de copropietaria, sino de acreedora con derechos de cobro protegidos. Se lo explicó a doña Teresa. Ella escuchó, asintió y luego preguntó: ¿Para qué haces esto? Porque es rentable para la empresa, dijo Isabel, y porque es rentable para mí como instrumento financiero. Doña Teresa firmó el contrato de préstamo sin leerlo entero. Tenía la costumbre de firmar lo que le preparaban, confiando en su intuición sobre las personas. Su intuición le decía que la nuera de Burgos no haría nada en contra de los intereses de la familia. Y la intuición no falló. Isabel, en efecto, no hizo nada en contra de los intereses de la empresa, solo que no de la familia tal y como la entendía doña Teresa, sino de la familia tal y como la entendía Isabel, es decir, pensando ante todo en Pablo y en su futuro juntos. Se compró la maquinaria, la tasa de defectos bajó del 7% al 1,5%, y la productividad aumentó. Se firmó un gran contrato que antes la empresa no podía asumir debido a las exigencias de calidad. 18 meses después, la empresa empezó a devolver el préstamo a Isabel cumpliendo escrupulosamente el calendario. Nadie hablaba de ello en voz alta. Nadie relacionaba la mejora de los indicadores con las decisiones concretas de una persona específica. En sus reuniones con los socios comerciales, doña Teresa hablaba de una estrategia de inversión inteligente y de decisiones acertadas en un periodo complicado. Decisiones acertadas. Paralelamente, porque la vida no se detiene en el trabajo, pasaban muchas otras cosas. Isabel y Pablo querían tener un hijo. Llevaban 3 años intentándolo, con distintos grados de intensidad, con periodos de esperanza y periodos de ahora no, están pasando demasiadas cosas, no lo conseguían. Los médicos hablaban con cautela. Hay que reducir el estrés. Isabel los miraba con la expresión de alguien a quien le proponen quitar de la ecuación la única variable sobre la que no tiene ningún control. Doña Teresa no preguntaba por los nietos. Solo una vez, y de pasada, dejó caer algo. Pablo tiene que tener herederos. Es importante para la empresa. No, vosotros, ni Pablo e Isabel. Pablo. Isabel captó esa distinción y guardó en su memoria, justo al lado del noés de nuestra clase, la relación con la madre de doña Teresa, es decir, con la abuela de Pablo, doña Carmen, una mujer de 82 años que vivía en el barrio de Salamanca y que, por principio, no se inmiscuía en los asuntos familiares. Era quizá la única relación cálida que Isabel tenía por parte de la familia de su marido. Doña Carmen la aceptaba sin reservas, la invitaba a tomar infusiones y le hablaba del joven Carlos Costa, no del hombre de negocios, sino del marido, del padre, de un hombre que de joven escribía poesía y le daba vergüenza admitirlo. Teresa siempre ha tenido miedo a quedarse sin nada, le dijo un día a doña Carmen hablando de su hija. Desde niña. No es avaricia, Isabelita, es miedo. Isabel pensó en ello. Luego lo pensó una vez más. Y después guardó esa comprensión en el rincón
de la cabeza donde se almacenan las cosas que ayudan a no sentir rabia, pero que no anulan la necesidad de actuar. Un mes antes de aquella mañana de noviembre, cuando Isabel escuchó las palabras de la secretaria en el pasillo, ocurrieron varias cosas. Primera, Costa Asociados recibió una propuesta de asociación de un gran holding regional, Iberia Metal. La oferta era seria: producción conjunta, entrada en nuevos mercados, inversiones para ampliar la capacidad. Para llevarlo a cabo, se requería atraer unos 250.000 euros de financiación adicional. Doña Teresa estaba entusiasmada. Era exactamente de lo que siempre hablaba: dar el salto, convertirse en un actor de peso en el mercado. Ya se veía mentalmente en algún foro empresarial contando el éxito de su compañía. Isabel leyó la propuesta, vio algo distinto. Las condiciones del acuerdo estaban redactadas de tal manera que, al cabo de 3 años, el control real de la producción conjunta pasaría a manos de Iberia Metal. No porque fueran unos estafadores, sino simplemente porque tenían buenos abogados y experiencia en ese tipo de operaciones. Segunda, justo en ese momento, Isabel se dio cuenta de que el préstamo que le había concedido a la empresa 2 años atrás, y que para entonces se había amortizado en algo menos de la mitad, era su palanca real de poder. Según las Purtonafiam, cláusulas del contrato, redactadas con su abogado de confianza, en caso de un cambio sustancial en las condiciones de la actividad de la empresa, a ella, como acreedora, le asistía el derecho de exigir la amortización anticipada. La entrada de un nuevo socio mayoritario que alterara la estructura del negocio calificaba perfectamente como un cambio sustancial. No pretendía usarlo para destruir. Pretendía usarlo como argumento. Tercera, Pablo se enteró de las negociaciones con Iberia Metal a través de una charla con su madre, y llegó a casa esa noche con la cara de alguien al que acaban de golpear con un objeto pesado. Ya ha fijado una reunión para la semana que viene, dijo. No me consultó a mí, ni te ha consultado a ti. Lo sé, dijo. Isabel, ¿qué hacemos? Ella lo miró. A ese hombre al que amaba, de verdad lo amaba. No a pesar de, sino con todo. Y que estaba atrapado entre su madre, su esposa, tal y como se quedan atrapadas las personas que carecen de la determinación para elegir. Pablo, dijo ella en voz baja. Necesito que estés a mi lado. No en el medio. A mi lado. Él guardó un largo silencio. Siempre estoy a tu lado, dijo al fin. Demuéstralo, sentenció ella. El Consejo de Administración se fijó para el 3er miércoles de noviembre. El orden del día, que doña Teresa envió a través de la secretaria, era revisión del informe financiero trimestral. Debate sobre la alianza estratégica con Iberia Metal. Isabel recibió la convocatoria, la leyó y guardó el correo. Luego llamó a su abogado, don Arturo Navarro, un hombre de 60 años, con el que había trabajado en la consultora y en quien confiaba ciegamente. Don Arturo, necesito una consulta sobre el contrato de préstamo. Urgente. ¿Cuándo? Mañana a primera hora estoy allí. Después llamó al banco. Luego a un contacto en Iberia Metal que había conocido en una conferencia del sector 1 año atrás y que, al parecer, era lo bastante honesto como para hablar claro. Después cerró el portátil, fue a la cocina, bebió un vaso de agua y se quedó junto a la ventana. Noviembre. El abedul del patio estaba desnudo. Bajo la farola revoloteaba una extraña y helada lluvia mezclada con aguanieve. Isabel pensó en su padre y en su madre en Burgos, en cómo su padre siempre decía: no te apresures, piensa y actúa una sola vez, pero con precisión. En cómo su madre le decía: Isabel, tienes una buena cabeza, no dejes que se oxide, y no lo permitía. Llevaba mucho tiempo pensando, solo le quedaba actuar una vez. Para el consejo faltaba una semana. La semana pasó como pasa el tiempo antes de un evento importante. Por fuera, lentamente. Por dentro, a toda velocidad. La reunión con don Arturo le proporcionó lo que esperaba.
el mapa jurídico del terreno. El contrato de préstamo estaba bien redactado. Su posición como acreedora estaba blindada. Bajo ciertas circunstancias, adquiría unos derechos en los que doña Teresa, a todas luces, no había reparado. La charla con el contacto de Iberia Metal, informal y cautelosa, le sirvió para entender que el propio holding no era un bloque monolítico en este trato. Dentro de Iberia Metal había quienes veían la alianza con los Costa como una herramienta temporal y no como un matrimonio a largo plazo. Pablo, y esto fue quizá lo más importante, tuvo varias conversaciones con su madre, sin escándalos, de forma sosegada. Le habló de la empresa, de los riesgos, de la necesidad de leer bien los documentos antes de firmar. Doña Teresa escuchó con el semblante de quien tolera que le digan algo que no quiere oír, pero escuchó. Al tercer día, Pablo llegó a casa y dijo: «Dice que estás dramatizando a propósito para impedirle que expanda la empresa». «Ya la he oído», dijo Isabel. «Vea, la de recepción. Ha ido diciendo que después del informe trimestral me va a echar». Pablo alzó los ojos hacia ella. «¿Ha dicho eso?» «No a mí directamente, pero sí». Un largo silencio. Entonces dijo él, muy despacio: «Yo también asistiré al consejo de administración». Isabel le miró con atención. Había algo distinto en su rostro. No era ira. Pablo rara vez se enfadaba. Era algo más silencioso, más firme. «De acuerdo», dijo ella. La aguanieve caía tras la ventana de forma silenciosa y constante, como si por fin noviembre hubiera definido sus intenciones. Para el miércoles faltaban 4 días. La mañana del miércoles empezó con el ascensor averiado. Isabel se enteró cuando ya estaba en la puerta con el bolso, lista para salir. La conserje le gritó por el telefonillo algo sobre que ya habían llamado al técnico, e Isabel bajó a pie desde el 9º piso, contando los escalones y pensando en que aquel día parecía haber decidido marcar el tono desde el primer momento. Hacía un frío cortante en la calle, ese típico frío madrileño de noviembre que no llega a ser invierno, pero ya no es otoño. Seco, afilado, bajo un cielo del color de la hojalata vieja. Isabel caminó hacia el coche sintiendo cómo el frío le pellizcaba las mejillas, pensando que había hecho bien en ponerse el abrigo de paño gris oscuro y largo que Pablo llamaba el abrigo de general. Lo había comprado 2 años atrás y solo se lo ponía cuando necesitaba proyectar exactamente eso, la imagen de alguien que ha tomado una decisión y no piensa debatirla. Pablo se había ido antes. Habían acordado no ir juntos. Era lo correcto. Él debía presentarse en el consejo como accionista, no como el marido de la persona que estaba a punto de decir cosas incómodas. Antes de entrar en el coche, Isabel se detuvo un segundo, miró al cielo y pensó en su padre, en cómo siempre le decía: «Cuando no sepas por dónde empezar, empieza por lo más importante». Y ella sabía que era lo más importante. Lo sabía desde hacía meses. Se subió, arrancó el motor y condujo. La oficina de Costa Asociados estaba en la 4ª planta de un parque empresarial en la zona norte de Madrid. No era la dirección más prestigiosa, pero sí decente. Carlos Costa la había elegido bajo la premisa de más cerca de la producción, más lejos del postureo. Esa era una de sus frases, que Isabel conocía por las historias de Pablo. A su suegro solo lo había visto un par de veces, se conocieron poco antes de que él muriera. Pero se había forjado una idea clara de su carácter gracias a esos detalles. Un hombre que valoraba el contenido y no el envoltorio. Doña Teresa, al heredar la empresa, había reformado la sala de juntas, puesto cortinas pesadas, cambiado las sillas, sencillas por sillones de cuero, y colocado enormes floreros en la recepción. Todo aquello había costado un dineral y no aportaba nada a la productividad, pero creaba una sensación de prestigio que doña Teresa, a todas luces, consideraba equivalente a la solvencia real. Isabel entró en el edificio a las 9 menos cuarto. Faltaban 45 minutos para que empezara el consejo. Bea, la secretaria, al verla, cambió sutilmente de expresión.
Apenas un instante, pero Isabel sabía notar esas cosas. Era una mezcla de culpa y susto. La misma Bea cuyas palabras en el pasillo 2 semanas antes habían desencadenado todo lo que vino después. «Buenos días», Bea dijo. Isabel con voz neutra. «Buenos días». Isabel respondió la chica, clavando los ojos en el monitor. En la sala de juntas ya estaba Diego Sansol, un miembro independiente del Consejo, antiguo socio de Carlos en un proyecto viejo. Un hombre de unos 65 años, callado y observador. Le hizo un gesto con la cabeza a Isabel y ella se lo devolvió. Luego entró Alberto Blanco, el abogado de la empresa. Un hombre contratado por doña Teresa que, según el criterio de Isabel, era un profesional mediocre. No infringía nada, pero tampoco prevenía nada. Después llegó Ignacio Torres, el director de operaciones, un tecnócrata discreto que sabía hacer su trabajo y que, por principios, no se metía en absoluto en los enredos familiares. Pablo entró a falta de 3 minutos, miró a Isabel al otro lado de la mesa y ella asintió casi imperceptiblemente. Él ocupó un asiento, uno que doña Teresa nunca le había reservado en los consejos anteriores, porque siempre le decía: «Pablo, tus temas son técnicos, te vas a aburrir». Hoy se sentó sin dar explicaciones. Doña Teresa entró la última. A propósito, ese era su estilo: dejar que todos se reunieran y luego entrar cuando ya la estaban mirando. Llevaba una chaqueta, color burdeos, y un collar de perlas. Las mismas perlas que se ponía para las reuniones importantes. Isabel había visto ese collar muchas veces y siempre pensaba: ¿se dará cuenta de que ese gesto es absolutamente predecible? Doña Teresa paseó la mirada por la mesa y se detuvo en Pablo. Un segundo de sorpresa y bien disimulada. Luego miró a Isabel, con su expresión habitual, fría y un tanto condescendiente. No se daba cuenta. O si lo hacía, no le importaba ocultarlo. «Empecemos», dijo, sentándose en la cabecera. Los primeros 20 minutos fueron estrictamente laborales. Ignacio informó sobre los indicadores de operaciones, producción, ejecución de pedidos, estado actual de la maquinaria. Los números eran buenos, esos mismos números que pasaron a ser buenos después de que se renovaran los tornos hacía 2 años. Doña Teresa escuchaba con la expresión satisfecha de alguien a quien le confirman que siempre ha tenido la razón. Luego le tocó el turno a Isabel. Abrió el portátil, proyectó en la pantalla la primera diapositiva, el informe trimestral, el motivo por el cual, supuestamente, se había convocado al consejo. El informe era positivo. Isabel lo había elaborado con honestidad, sin adornos pero sin cargar las tintas. La facturación había crecido un 11% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El beneficio operativo, un 8%. Las cuentas por cobrar estaban controladas, la carga crediticia se reducía según el calendario previsto. Habló con tono neutro, sin usar palabras de más. Diego tomaba notas, Ignacio asentía, el abogado, Alberto, miraba sus papeles. Doña Teresa escuchaba con el aire de la dueña de una finca a quien los capataces le rinden cuentas. Con aprobación pero distante, como si las buenas cifras fuesen el escenario natural por defecto, y no el resultado de un trabajo específico. Entonces Isabel llegó a la sección riesgos y recomendaciones. Fue allí, en el apartado sobre Iberia Metal, donde lo formuló. De manera profesional, sin acusaciones ni emociones, ateniéndose solo a los hechos. La estructura de la alianza propuesta contempla las siguientes condiciones. Un análisis jurídico inicial revela estos riesgos. En concreto, la transición gradual del control operativo de la producción conjunta hacia el holding asociado en un plazo de 3 años, bajo ciertos escenarios de carga productiva. Recomendación: antes de firmar cualquier preacuerdo, encargar una auditoría jurídica independiente y renegociar las cláusulas 3, 7 y 11 del borrador. El silencio en la sala cambió de densidad.
Diego levantó la vista de sus apuntes. Ignacio dejó de asentir. Doña Teresa se irguió lentamente en su sillón. Isabel dijo, con un tono que Isabel conocía perfectamente, un tono bajo, de advertencia, antesala de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Has terminado? Sí, concluyo ya, dijo Isabel. En resumen, el trimestre se cierra con indicadores positivos. En cuanto a Iberia Metal, recomiendo una pausa para solicitar un informe pericial adicional. ¿Alguna pregunta? Diego abrió la boca, pero no le dio tiempo. Doña Teresa se puso en pie. No de un salto, sino despacio. De esa manera en la que uno se levanta cuando quiere que todos noten que se está levantando. Yo quiero decir algo, pronunció. Su voz era gélida. De momento, quiero hablar de lo que está pasando en esta empresa, últimamente. Isabel cerró el portátil y cruzó las manos sobre la mesa. Tenemos, sobre la mesa, una propuesta estratégica de unos socios muy serios, continuó doña Teresa. Una propuesta que puede llevar a esta compañía al siguiente nivel. Y resulta que tenemos a una persona que, en lugar de ayudar, se dedica sistemáticamente a poner palos en las ruedas. No es la primera vez. Es constante. Fijó la vista en Isabel. Y lo he tolerado bastante tiempo. El volumen de su voz empezó a subir. Diego cambió de sitio su bolígrafo. Ignacio clavó la mirada en la mesa. ¿Sabes qué pienso de esta auditoría tuya? Pienso que simplemente no quieres que la empresa crezca, porque si la empresa crece, quedará claro que tu aportación aquí ha sido, por decirlo suavemente, exagerada. ¿Qué has hecho aquí? ¿Hacer hojas de Excel? ¿Soltar palabras técnicas en las reuniones? Isabel no se inmutó. 3 años. La voz de doña Teresa subió otro tono. Llevas 3 años sentada aquí solo porque a mi hijo le gusta tu cara. Mi marido quiso dejarte jugar a ser directiva. Y yo no me opuse. Pero no pienso tolerar más sabotajes. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Eres una mantenida. Siempre lo has sido. Trabajas en nuestra empresa, vives a costa de nuestro apellido. Recoge tus cosas. Estás despedida. La última palabra cayó en el silencio como una piedra en el agua. Diego miraba a doña Teresa con la expresión de quien acaba de presenciar algo completamente impropio. Alberto estudiaba la superficie de la mesa. Ignacio no levantaba la cabeza. Isabel seguía sentada, erguida. Ni un solo músculo de su cara se movió. Era exactamente así. Ella lo sabía bien como se veía cuando sentía verdadero miedo o cuando se trataba de algo verdaderamente importante. Inmovilidad total, por fuera, mientras todo ocurría por dentro. Abrió lentamente la boca para hablar, pero no tuvo tiempo. Pablo se levantó. Ocurrió sin previo aviso. Simplemente se puso en pie. El sonido de la silla arrastrándose fue tan inesperado en medio de aquel silencio que todos se volvieron hacia él. Doña Teresa también, con una expresión que Isabel podría describir como: «Todavía no entiendo qué pasa, pero ahora mismo lo averiguaré». Pablo estaba de pie. Era más alto que su madre, sacaba una cabeza a la mayoría, ancho de hombros, con un rostro que en ese instante estaba muy tranquilo y frío. Tan tranquilo como solo puede estarlo un hombre que ha tomado una decisión y ha dejado de luchar contra sí mismo. Mamá dijo, bajito, sin alzar la voz: «Siéntate, por favor». Doña Teresa se le quedó mirando. «Pablo, yo soy tu mad». Él no alzó la voz. Solo repitió la palabra, y había algo en su tono que la hizo callar. «Te ruego que te sientes. Quiero decir algo. Y quiero que lo escuches». Doña Teresa se dejó caer lentamente en el sillón. En su rostro había una expresión que Isabel no le había visto nunca. Ni rabia, ni arrogancia. Algo parecido a la total estupefacción. Pablo recorrió la mesa con la mirada a Diego, a Ignacio, a Alberto, y volvió a mirar a su madre. «Lo que acabas de hacer», dijo, «no es una conversación profesional. No es una decisión directiva. Es el insulto público hacia una persona que lleva 3 años trabajando en esta empresa
y que en esos 3 años ha hecho por ella más de lo que. Hizo una pausa, como si sopesara si debía pronunciar lo siguiente o no, y eligió hacerlo, más de lo que sabes. Y yo también tengo la culpa de esto, porque he permitido que continuara durante demasiado tiempo. He callado cuando tenía que hablar. Eso lo voy a arreglar ahora mismo. Doña Teresa abrió la boca. Pablo, te está poniendo en contra. No. Él negó, con la cabeza, con calma, sin agresividad. Nadie me está poniendo en contra de... Nadie. Yo mismo observo y yo mismo pienso. Y llevo mucho tiempo pensando. Isabel salvó al cliente de Bilbao, y tú lo sabes. Isabel cerró el problema crediticio con el banco. Tú firmaste los papeles sin leerlos. E Isabel invirtió su propio dinero en la maquinaria que ahora nos está dando las cifras que acabas de escuchar en ese informe. Algo cambió en la habitación. Diego levantó la cabeza de golpe. Doña Teresa palideció. ¿Qué has dicho? ¿Qué dinero? ¿Qué maquinaria? Isabel seguía sentada, inmóvil. Era el momento para el que se había preparado, y sin embargo, impacto fue real. No doloroso, sino distinto. Esa sensación de alivio cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y de pronto alguien te ayuda sosteniendo el otro extremo. Un contrato de préstamo, dijo Pablo. 100.000 euros. Formalizado legalmente hace 2 años. Sin él, no habríamos podido comprar el nuevo equipo en el momento en que lo necesitábamos. Sin él, no tendríamos los números que acabas de aplaudir. Silencio. ¿Y por qué yo no lo sabía? Pablo tardó unos segundos en responder. Porque firmaste el documento sin leerlo. Porque era su dinero personal. Un préstamo concedido en regla, y tú no consideraste necesario entrar en detalles. Hizo una pausa. Y porque los dos, tanto tú como yo, nos habíamos acostumbrado a ignorar lo que hace Isabel. Esa es la historia que compartimos, mamá. Y quiero cambiarla. Lo que siguió difícilmente podría llamarse la continuación de un consejo de administración. Fue algo distinto, más vivo, más feo y más real que cualquier análisis formal de documentos. Doña Teresa guardó silencio. Eso, en sí mismo, ya era inusual. Rara vez se quedaba callada más de unos segundos. Ahora miraba a su hijo con la expresión de alguien al que no han golpeado con los puños, sino con palabras, y que aún no ha decidido qué hacer con el impacto. Diego Sansol carraspeó. Si me permiten, dijo con cautela, dirigiéndose a todos y a nadie en particular, me gustaría ver los documentos mencionados. En calidad de consejero. Los tengo yo, dijo Isabel. Fueron sus primeras palabras en los últimos 10 minutos. Abrió el bolso, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Contrato de préstamo entre mi persona, como persona física, y la empresa. Resguardos bancarios de la transferencia de fondos. Calendario de pagos. Diego tomó la carpeta, la abrió y leyó lentamente, con la minuciosidad que distingue a quienes están acostumbrados a entender lo que leen, y no solo a fingir que lo hacen. Todo está redactado correctamente, dijo, por fin, sin emociones, como quien constata un hecho. Préstamo, intereses, calendario. El saldo pendiente de la deuda de la empresa asciende a... Miró la cifra, 60.000 euros. Alberto, el abogado de la empresa, también estiró el brazo para coger la carpeta, leyó en silencio. Luego volvió a guardar los papeles y no dijo nada. No tenía nada que decir. Doña Teresa miraba la carpeta como se mira un objeto que siempre ha estado a la vista, pero que solo ahora cobra sentido y forma. ¿Invertiste tu propio dinero?, pronunció al cabo de un rato. No era exactamente una pregunta. Era una mezcla entre interrogación y afirmación. Su voz sonaba extraña, apagada y plana, como si le hubieran quitado su habitual capa de aplomo. Sí, dijo Isabel. ¿Para qué? Isabel la miró fijamente, con tranquilidad. Porque sin la nueva maquinaria perdíamos calidad y por tanto clientes. Porque las condiciones de los bancos en aquel momento eran perjudiciales. Porque yo tenía los fondos y sabía cómo
Aplicarlos en beneficio de la empresa. Pausa. Y porque esta es la empresa de don Carlos Costa. Él tardó 20 años en construirla. No me apetecía ver cómo se venía abajo. Esto último no lo dijo para asestar un golpe. Lo dijo porque era la pura verdad. Doña Teresa apartó la mirada. Se declaró un receso. Lo propuso Diego. Corto, ejecutivo. Hagamos una pausa de 15 minutos y luego volvemos al orden del día. Todos asintieron en silencio. Isabel salió al pasillo. Se sirvió agua del dispensador y se la bebió de pie, junto a la ventana. Esta vez, la ventana daba al otro lado. El aparcamiento, los árboles pelados, el cielo plomizo que ahora ya no parecía opresivo, sino simplemente neutro. Pablo se acercó por detrás y se paró a su lado. Se quedaron en silencio unos instantes. «¿Cómo estás?», preguntó él en un susurro. «Bien», respondió ella. Pensó. «¿De verdad estoy bien? No tenías por qué». Tenía que hacerlo, la interrumpió. Tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, muchísimo antes. Hizo una pausa. «Perdona que haya tardado tanto». Ella le miró, de perfil. Ese perfil que conocía desde hacía 6 años, la forma en que sostenía el vaso de plástico con 2 dedos, un poco torpe, y cómo miraba por la ventana como si al otro lado del cristal no viera un aparcamiento, sino algo a lo que le estaba dando vueltas. «Estaba en shock», dijo él. «Lo sé, no sabía lo del dinero. Sinceramente no lo sabía, lo he entendido». Él se volvió hacia ella. «Isa, quiero que sepas algo. No importa cómo acabe hoy todo esto. No estás sola. Estoy contigo. No en medio de las dos. Contigo». Ella recordó que le había dicho exactamente esas palabras unos días atrás. «Necesito que estés a mi lado». Y, demuéstralo. Lo había demostrado. «Bien», dijo ella. Simplemente eso, sin florituras. Por la esquina del pasillo asomó Bea, con la cara desencajada de quien se ha visto arrastrado al centro de una historia que solo pensaba mirar desde la barrera. Los vio a los dos y murmuró algo sobre que doña Teresa pide que vuelvan todos a la sala. Regresaron. Doña Teresa estaba sentada en la cabecera, en el mismo sitio, pero de otra manera. No parecía más pequeña ni encorvada, pero carecía de aquella cualidad monumental que solía hacerla tan presente físicamente, como si los 15 minutos de pausa le hubieran drenado algo invisible. Miró a Isabel cuando ésta tomaba asiento. Una mirada larga. Isabel la sostuvo. «Quiero retomar el tema de Iberia Metal», dijo doña Teresa. Voz neutra. «Isabel, hablaste de los riesgos en los puntos 3, 7 y 11. Explícamelo con más detalle». Unos segundos de silencio. Todos en la mesa sintieron que algo había cambiado. Sin ruido, sin teatro, pero de forma suave e irreversible. Doña Teresa le pedía que se lo explicara. No rebatía, no la apartaba de un manotazo. Pedía escuchar. «Por supuesto», dijo Isabel, y abrió su portátil. Estuvo explicando durante otros 20 minutos. Doña Teresa escuchó. Escuchó en verdad, no como solía hacerlo, cuando fingía oír mientras iba formulando sus objeciones mentalmente. Diego le hizo un par de preguntas. Ignacio asentía en los puntos donde se mencionaban detalles técnicos de producción. Al final, tomaron una decisión conjunta: no romper las negociaciones con Iberia Metal, pero solicitar una pausa para una pericial jurídica externa. Revisar los 3 puntos conflictivos, contratando a un bufete ajeno a Blanco. Alberto Blanco, a juzgar por su cara, se alegró de que no le pidieran a él que saliera de la sala. Cuando concluyeron las formalidades, Diego cerró su libreta. Ignacio empezó a recoger los papeles y Alberto se esfumó en silencio hacia la salida. Doña Teresa hizo un ademán con la mano, dándoles a entender que podían retirarse. Luego miró a Isabel. «Quédate un momento». Se quedaron los 3. Doña Teresa, Isabel
Y Pablo, que no se había movido de su silla cuando los demás se levantaron, y al que su madre le dedicó una mirada breve sin decirle nada. Doña Teresa guardó un largo silencio y luego habló, sin rodeos ni preparación, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico enorme, y simplemente dio en el paso y lo hizo. No sabía lo del dinero. Debería haberlo sabido, pero no lo sabía. Isabel no dijo nada. No leí el contrato. Fue mi error. Pausa. Un error. Muy grave. De nuevo, silencio. Desde más allá de la ventana de la sala llegaban los murmullos de los empleados en el pasillo. La vida laboral ordinaria, que seguía su curso al margen de lo que ocurría allí dentro. No voy a retirarlo, que dije, señaló doña Teresa, porque no sé hacerlo. Es mi gran defecto y lo reconozco. Miró a Isabel fijamente, por primera vez, sin la habitual pátina de condescendencia en los ojos. Pero quiero que entiendas que no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué? Preguntó Isabel en voz baja. Doña Teresa no respondió al instante. No lo sé, dijo finalmente, y fue quizá la frase más honesta que había pronunciado en todo el día. Pablo permanecía en silencio, escuchando, sin intervenir. Era la actitud correcta, Isabel lo notaba. Esa conversación no le pertenecía a él. Él ya había dado su paso, ahora hablaban ellas. Doña Teresa dijo a Isabel, no me voy a marchar. No me voy de la empresa porque aún tengo trabajo por hacer aquí, y porque he invertido lo suficiente en ella como para tener derecho a quedarme. Hablaba de forma ecuánime, sin agresividad. Pero quiero que tenga claras un par de cosas. La primera, mi trabajo es eso, trabajo. No es un favor. La segunda, cuando señalo riesgos, lo hago en beneficio de la empresa, no en contra de usted. Pausa. Y la tercera, lo que se ha dicho hoy aquí públicamente. No, podemos hacer como que no ha pasado. Doña Teresa la miró. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que no vuelva a ocurrir. Un silencio interminable. De acuerdo, dijo doña Teresa. Y no quedó claro si era una promesa o solo una palabra para llenar el hueco. Pero lo dijo. Isabel asintió. Se levantó, tomó su portátil y el bolso. Entonces, volvamos al trabajo. El día no terminó ahí. Una jornada laboral nunca termina con una sola conversación, por muy decisiva que sea. Hubo llamadas, correos, la verificación de unas cifras con Ignacio. Y la charla con un abogado independiente, al que Isabel había contactado a través de don Arturo, y a quien esa misma tarde envió un paquete de documentos de Iberia Metal para un primer análisis. Doña Teresa no volvió a dejarse ver por los espacios comunes de la oficina en todo el día. Se encerró en su despacho y pidió té 2 veces a Bea, que lo llevaba con la actitud de quien transporta dinamita. A las 6:30 de la tarde, Isabel apagó el ordenador y empezó a recoger. Marcos, un ingeniero del departamento de producción, un chico joven con el que Isabel mantenía un buen trato profesional, asomó la cabeza por la puerta. Isabel, ¿se puede? Pasa. Entró y se quedó parado junto a la entrada. He oído. Bueno, en la oficina todos nos hemos enterado de lo de esta mañana. Se detuvo un segundo. Solo quería decirte que la gente de mi equipo piensa que nos alegramos de que te quedes. Isabel le observó durante un segundo. 26 años, 3 en la empresa, buen ingeniero, siempre con el jersey, arrugado. Gracias, Marcos. Él asintió y se marchó. Ella se quedó a solas un rato más. Afuera empezaba a oscurecer. En noviembre anochece pronto, con brusquedad, sin transiciones. La ciudad encendía sus luces. A lo lejos parpadeaba un cartel luminoso. Isabel no pensaba en el consejo de administración de ese día. Aquello ya estaba claro, había sucedido, y lo que tenía que decirse se había dicho. Pensaba en otra cosa, en aquella charla que había tenido 3 días atrás en el despacho de don Arturo.
una conversación que no solo iba del contrato de préstamo, sino de algo más. Hay cosas que es importante hacer a tiempo. A tiempo no significa deprisa ni inmediatamente. Es cuando algo ha madurado, cuando sientes que la tierra bajo tus pies es lo bastante firme como para dar el siguiente paso. La tierra era firme. El siguiente paso ya lo visualizaba. Pero eso sería otra conversación para otro día. Cogió el bolso, salió del despacho, recorrió el pasillo y le hizo un gesto con la cabeza al guardia de seguridad en la salida. El aire frío de noviembre la recibió en la calle. El mismo frío de la mañana, solo que ahora no tenía nada de amenazador. Era solo el tiempo, el invierno que empezaba a asomar. En el aparcamiento la esperaba Pablo. Estaba apoyado en el coche de ella, con las manos en los bolsillos, mirándola. «Has salido tarde», le dijo. No como un reproche, sino como un simple dato. «Trabajo. ¿Cómo estás?» Ella se acercó, se detuvo a su lado y le miró a los ojos. «¿Sabes?», dijo. «Creo que hoy ha cambiado. Algo. No todo, ni de golpe, pero algo sí». Él asintió. «Sí. Yo pienso lo mismo». Pablo, ella guardó silencio unos segundos. «Gracias. Por ponerte de pie». «Era una deuda que tenía atrasada desde hace mucho», dijo él. «Me alegro de haberla saldado». Se subieron al coche de ella. Él de copiloto, ella al volante. Salieron del recinto empresarial. Madrid en noviembre, luces, atascos, la prisa ajena en la M30. «¿A dónde vamos?», preguntó Pablo. «A casa», dijo Isabel. «Mañana tengo que madrugar». «¿Qué tienes mañana?». Ella guardó un momento de silencio, sin apartar la vista del tráfico. «Mañana me reúno con don Arturo. Hay algo en lo que llevo tiempo pensando». «¿Me lo vas a contar?». «Sí», dijo ella. «Pero primero a casa a cenar algo. No he comido nada desde esta mañana». Pablo se volvió hacia ella, esbozando una media sonrisa. «Siempre haces igual. En el día más importante de tu vida, se te olvida comer». «No es el más importante», dijo ella con tranquilidad. Él la miró interrogante. «No, no lo es», repitió. «El día más importante aún está por llegar». Y era cierto. Ella lo sabía. Los atascos de noviembre se disuelven lentamente. Hicieron el trayecto en silencio. Y era un silencio agradable, de esos raros silencios en los que no hace falta rellenar los huecos con nada. Isabel conducía, y pensaba que hay días que, vistos desde fuera, no parecen decisivos. Una oficina normal, una mesa de reuniones normal, palabras pronunciadas por personas normales. Pero algo en ellos resulta irreversible. Como si alguien hubiera movido silenciosamente la aguja de la vía hacia una dirección, y ya no hubiera vuelta atrás. Así había sido el día de hoy. Exactamente así. A la mañana siguiente, doña Teresa telefoneó a su amiga Gloria. Gloria llevaba más de 30 años siendo amiga de Teresa. Desde la época en que ambas eran esposas jóvenes de ingenieros jóvenes y vivían en el mismo edificio en el barrio de Retiro. Hacía tiempo que Gloria se había mudado, se había divorciado y se había convertido en una persona diferente. Pero Teresa y ella seguían hablando por teléfono una vez a la semana, con esa regularidad que para mucha gente hace las veces de un diario. Teresa no escribía diarios. Teresa llamaba a Gloria. Isabel no supo de esto en su momento. Se enteró más tarde a través de Pablo, escuchó retazos de la llamada. Pero la esencia de la conversación le llegó con suficiente nitidez como para entender que algo dentro de doña Teresa, después del día anterior, se había movido. Al parecer, Gloria escuchó durante mucho rato y luego le soltó algo como: «Teresa, siempre haces lo mismo. Primero actúas y luego piensas. Lo haces desde que eras joven». Teresa se defendió. «No es verdad, es que yo no sabía que había metido su propio dinero». «¿Y acaso se lo preguntaste alguna vez?». Guardó silencio Gloria. «¿Alguna vez le has preguntado algo del trabajo, de los números,
O simplemente Isabel, ¿cómo estás? Teresa se quedó callada. Pues ahí lo tienes, le dijo Gloria. Según la versión de Punto Corado, Pablo, no fue una reconciliación. Isabel lo sabía de sobra. Una sola llamada con una amiga no es suficiente para reescribir 3 años de hábitos, convicciones y posiciones tomadas. Pero era una señal de que doña Teresa no había archivado el día de ayer en su habitual cajón mental de otro conflicto con la nuera. Algo se le había quedado enganchado. Eso no importaba para regodearse en la victoria, sino para el trabajo que quedaba por hacer. La cita con don Arturo tuvo lugar al día siguiente en su pequeño despacho del Punto con Barrio de Justicia. 3 habitaciones, estanterías atestadas de libros del suelo al techo, el inconfundible olor a papel y al buen café que siempre ofrecía sin necesidad de preguntar. Don Arturo Navarro era de ese tipo de abogados que cada vez escasean más en la profesión. Un hombre para quien la ley no era una herramienta para aplastar, sino un sistema para proteger el sentido común. No gustaban las estrategias agresivas, le gustaba la precisión. En los 10 años de colaboración, primero en la consultora y luego en asuntos personales, Isabel jamás le había oído decir, eso es imposible. Solo, veamos qué tenemos aquí. Sirvió el café, se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa. Cuéntame. Isabel le relató el consejo del día anterior, las palabras de doña Teresa, la reacción de Pablo, la charla tras el receso. Don Arturo escuchó sin tomar notas. Su memoria funcionaba de otro modo. Todo se grababa en su cabeza, y luego podía reproducir cualquier detalle con exactitud. Bien dijo al acabar. Ahora dime, ¿qué es lo que quieres? Isabel cogió la taza y se tomó unos segundos. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería hilarla con precisión. Quiero un cargo oficial, dijo. Nada de consultora financiera. Directora financiera, con firma autorizada y asiento en el Consejo de Administración. Es lo que, a efectos prácticos, he estado haciendo durante 3 años. Es hora de legalizarlo. Don Arturo asintió sin asomo de sorpresa, como si esperara exactamente eso. En segundo lugar, prosiguió ella, el préstamo. Los 60.000 euros que quedan. No voy a exigir la devolución anticipada. La empresa está pagando según el calendario estipulado. Eso es lo correcto. Pero quiero que la existencia del préstamo figure oficialmente en las actas y documentos contables de sociedad. Nada de asuntos privados de los que nadie tiene constancia. Es razonable, dijo el abogado. Y algo más. Isabel hizo una pausa. El caso Iberia Metal. Quiero participar oficialmente en esas negociaciones, no como una persona a la que admiten por cortesía, sino en calidad de directora financiera. Don Arturo se quitó las gafas, las limpió y volvió a ponérselas. Así que no, ¿quieres marcharte? No. ¿Ni quieres tomar tú las riendas? No. Doña Teresa es la directora general, es su empresa, es lo justo. Isabel apoyó la taza en el bella platillo. Yo quiero trabajar de verdad. No hacer el paripé de trabajar mientras otro hace el paripé de dirigir. Él guardó silencio unos instantes. Luego habló, despacio, como quien piensa en voz alta. Entiendes que para lograr eso, necesita su conformidad, ¿verdad? Los estatutos estipulan que el nombramiento del director financiero requiere aprobación del Consejo. Doña Teresa tiene que proponerlo o, como mínimo, no vetarlo. Lo sé. ¿Y crees que estará de acuerdo después de lo que pasó ayer? Isabel le miró a los ojos. Creo que ayer algo cambió. No todo, pero sí lo suficiente. Don Arturo se le quedó mirando unos segundos. Siempre se te ha dado mejor leer a las personas que a los números, dijo al fin. Y eso que lo segundo es difícil. A veces, respondió Isabel. No siempre. Doña Teresa llamó por iniciativa propia. Ocurrió el viernes, 2 días después del consejo. Isabel estaba en la planta de Guadalajara, donde acudía una vez al mes para ver el trabajo en vivo y no solo en informes. Le gustaba el entorno de producción.
Había algo honesto en aquel proceso, en cómo del metal y el esfuerzo humano surgía una pieza que más tarde funcionaría en alguna fábrica y haría algo útil. El móvil le vibró en el bolsillo de la americana. Doña Teresa Costa iluminó la pantalla. Isabel salió de la nave y se quedó a la intemperie, donde hacía frío y el aire olía a hierro y aguanieve. Dígame, doña Teresa. Un leve titubeo al otro lado. Isabel. Era la primera vez. Simplemente Isabel, sin su eterno tono de desdén condescendiente. Quisiera que nos viéramos. Pero no en la oficina. ¿Te viene bien esta tarde? Isabel lo sopesó un segundo. Sí, me viene bien. Conozco un café en Chamberí, en la plaza. Suelo ir a veces. Se llama El Norte. ¿Sabe dónde es? Lo encontraré. La cafetería era un lugar pequeño y discreto. Mesas de madera, música suave, olor a café tostado y canela. Exactamente el tipo de sitio al que la gente no para que la vean, sino para poder hablar. Doña Teresa ya estaba sentada en una mesa del rincón cuando Isabel entró. Iba sin chaqueta sastre, sin perlas, con un sencillo jersey de punto gris. Isabel lo notó de inmediato y lo registró, mentalmente. Se había vestido así a propósito. Era un pequeño gesto, pero intencionado. Pidieron té. Doña Teresa estuvo un largo rato en silencio, mirando su taza, la mesa y luego un punto ciego a un lado. Al final, dijo, fui injusta. No me acaloré, ni me malinterpretaste, sino exactamente eso, injusta. Isabel captaba la diferencia. Lo sé, dijo ella. Serena. No sabíalo. Del dinero, continuó Teresa. Y es muy desagradable darme cuenta de que en mi empresa ocurrían tantas cosas y yo no me enteraba de nada. Breve pausa. No, sabía que la mujer de mi hijo había metido en la compañía prácticamente todos sus ahorros. Isabel guardó silencio, dejándola hablar. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó doña Teresa al fin. Hace 2 años. ¿Por qué te limitaste a traerme el contrato y punto? Isabel agarró su taza, dio un sorbo. Porque si hubiera dicho que era dinero mío, usted no lo habría aceptado, respondió. Habría buscado otra salida, habría firmado aquel crédito usurero del banco, o se habría esperado, o cualquier otra cosa. Por puro principio. Doña Teresa la miró a los ojos. O sea que sabías que te iba a decir que no. Asumí que lo más probable era que se negara. Sí. Y por eso lo camuflaste como un préstamo, cualquiera, sin dar más explicaciones. Jurídicamente, eso es lo que es. Un préstamo estándar. Todo es legal y honesto. Silencio. Doña Teresa clavó la vista en el ventanal. Afuera era noche cerrada y caía esa lluvia helada, casi de nieve, que no llega a cuajar, sino que gira en el aire y se deshace nada más rozar el asfalto. ¿Tú quieres a Pablo? Dijo de pronto. No sonó a interrogatorio. Sí, respondió Isabel. Y yo creo que usted lo sabe. Siempre lo ha visto. Doña Teresa se quedó callada unos segundos. Yo solo tenía miedo de que él me dejara de lado, de que tú me lo arrebataras. Ahí estaba. Isabel miraba a aquella mujer del jersey gris que aferraba la taza de té con más fuerza de la necesaria, y se acordó de las palabras de doña Carmen. Teresa siempre ha tenido miedo a quedarse sin nada. No es avaricia, es miedo. Doña Teresa, dijo Isabel en un tono muy suave. Pablo la quiere mucho. Se puso en pie en la reunión y me defendió. Pero eso no significa que haya elegido estar conmigo y contra usted. Las personas no funcionan como una balanza. Pausa. Simplemente, por fin dijo en voz alta lo que pensaba. Doña Teresa no respondió, pero algo en su rostro se suavizó levemente. No se volvió compungida ni sentimental. Tan solo cedió un poco, como ocurre cuando la tensión que se ha mantenido durante demasiado tiempo por fin afloja. Quiero hablar sobre tu puesto, dijo tras la pausa.
Isabel arqueó levemente una ceja. Creo, continuó doña Teresa muy despacio, como quien articula palabras que le cuestan un enorme esfuerzo que seguir llamándote consultora, teniendo en cuenta lo que realmente haces, es un error. Don Alberto me comentó ayer que tu estatus jurídico dentro de la empresa es ambiguo y que eso genera riesgos para la compañía. Los genera, en efecto, corroboró Isabel, impasible. Entonces, habrá que subsanarlo. Teresa la miró directamente, sin su habitual barrera de superioridad. En el próximo consejo propondré formalmente tu nombramiento como directora financiera con todas las competencias que corresponden al cargo. Isabel sostuvo la pausa el tiempo justo y necesario. De acuerdo, dijo. No una gracias, ni un ya era hora, sino un simple de acuerdo, porque se trataba de una decisión de negocios. Y esa era la única forma adecuada de responder. Doña Teresa pareció apreciarlo y asintió apenas con la cabeza. Se terminaron el té. Hablaron un rato más sobre la producción, sobre Iberiametal, sobre las metas que debían cerrar antes de que acabase el año. Doña Teresa escuchaba de un modo diferente a como lo hacía antes. No por pura cortesía, sino escuchando para comprender. Era un cambio pequeño, pero Isabel lo palpaba. Al salir, ya en la calle, doña Teresa se detuvo un momento y, mirando a la oscuridad que dejaba el halo de la farola, y no a Isabel, pronunció: «A Carlos le habrías gustado». A Isabel le llevó un segundo entender que se refería a su difunto suegro. «Me alegra oírlo», dijo en voz baja. Teresa asintió y echó a andar hacia su coche. El asunto de Iberiametal copó las siguientes 3 semanas. La pericial jurídica, independiente, confirmó lo que Isabel había visto desde el principio. 3 puntos del contrato requerían una modificación profunda, especialmente el séptimo, el que regulaba el reparto de beneficios de la empresa conjunta en caso de superarse la cuota de producción planificada. Estaba redactado de tal forma que, bajo cierto escenario, Costa Asociados acabaría trabajando para el holding sin obtener un aumento proporcional en sus ingresos. Isabel preparó la postura negociadora metódicamente. Por las noches, en la mesa de la cocina, rodeada de portátil y folios impresos, Pablo se sentaba a su lado con un libro o con sus planos, y de vez en cuando la miraba con esos ojos con los que se mira aún en persona, de la que uno se siente silenciosamente orgulloso, aunque no lo diga en voz alta. «¿Tú crees que aceptarán renegociarlo?», le preguntó él una noche. «Depende de hasta qué punto necesiten que el socio seamos nosotros en concreto», respondió ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Si nos ven como una mera herramienta temporal, no tragarán, darán carpetazo y buscarán a otros». Pausa. «Pero si lo que necesitan específicamente es nuestra nave de Guadalajara y nuestra cartera de clientes en España, se sentarán a hablar. ¿Y qué crees tú? A juzgar por cómo reaccionaron cuando pedimos la pausa, creo que nos quieren a nosotros. De lo contrario, ya habrían desaparecido». Isabel llevó las riendas de la negociación con Iberiametal de la mano de doña Teresa. Era una configuración nueva para ambas, a la que se iban acostumbrando. Sobre la marcha, Teresa abría las reuniones. Eso se le daba de maravilla. Actuaba como la señora de la casa. Exponía la visión de futuro, la estrategia general y lo que esperaba del proyecto conjunto. Isabel tomaba el relevo cuando la charla derivaba hacia las condiciones concretas, de forma plana, ejecutiva, yendo al grano. Los representantes de Iberiametal demostraron ser verdaderos profesionales, capaces de leer el terreno. Tras la segunda reunión, su abogado, un tipo joven con la mirada agotada de quien ha pasado demasiadas madrugadas redactando contratos, le comentó a un colega en voz baja, creyendo que Isabel no le oía: «Con esta financiera no nos la van a colar, así como así». Fue probablemente el mejor cumplido profesional que había recibido en todo el año. Para mediados de diciembre se habían renegociado las condiciones. El punto 7 se reescribió, el tercero se clarificó, y el 11º, que trataba sobre la cláusula de salida de la sociedad, se blindó con unos mecanismos de
protección que propuso Isabel y que el abogado del holding aceptó tras 2 días de tirantes. Cuando el borrador final se puso sobre la mesa, doña Teresa se lo leyó íntegro. Isabel, sentada frente a ella, esperó en silencio. «¿Aquí está todo correcto?», preguntó Teresa por fin. «Aquí está todo correcto», confirmó Isabel. Doña Teresa firmó. Sin prisas, no sin mirar como la última vez, sino pausadamente, con el aplomo de quien estampa su firma en algo trascendental. A principios de diciembre llamó doña Carmen. «Isabelita, ven a verme si tienes un rato. He preparado unas rosquillas de anís. Digo, algo para picar. Échame un rato de charla». Seguía viviendo en el mismo barrio, cerca del Retiro, un piso antiguo, de techos altos, repleto de estanterías y fotografías que Isabel, en esos 3 años, casi había memorizado. Carlos Costa de joven, Pablito de niño, con cara muy seria. Teresa en alguna otra vida pasada, riendo, con la cabeza echada hacia atrás, ligera de equipaje. La abuela la recibió en el recibidor, menuda, en bata de casa, derrochando una energía propia de sus 82 años que parecía casi inverosímil, pero que era absolutamente real. «Pasa, pasa». «¿Qué? ¿Tal todo?», bien dijo Isabel. Y era verdad. Se sentaron en la cocina a tomar una infusión. Doña Carmen preguntaba sin meter presión, sin hurgar en las heridas, con curiosidad genuina. Isabel respondía del mismo modo, eligiendo qué detalles contar y qué resultaba entretenido. «Ayer me llamó Teresa», dijo de pronto doña Carmen, removiendo su taza. Isabel alzó la vista. Estaban hablando del consejo. La abuela negó con la cabeza. «Es que siempre es igual. Primero suelta el escopetazo y luego se queda asimilándolo». Pausa. «Me ha contado que Pablo se puso en pie frente a todos». «Sí, se puso de pie», confirmó Isabel. Doña Carmen se le quedó mirando con esa expresión, las personas que han vivido lo suficiente como para ver la esencia de las cosas sin necesidad de darles muchas vueltas. «¿Sabes qué creo?», dijo. Carlos siempre decía que el chico aún no se había encontrado a sí mismo, que Pablo necesitaba a alguien a su lado para entender quién era de verdad. Guardó un instante de silencio. «Parece que lo ha encontrado». Isabel no replicó, solo tomó un sorbo. «Estás aguantando», prosiguió doña Carmen, no a modo de halago, sino como una observación. 3 años aguantando. Eso pesa mucho. A veces concedió Isabel. «¿No te arrepientes?». Isabel lo pensó. Lo pensó de verdad, no dejó que se le escapara un no automático. No dijo finalmente: «No me arrepiento. Ha sido un trabajo bien hecho, y él es la persona adecuada». Doña Carmen sonrió. Entretanto, la vida, que nunca se limita a seguir una sola línea argumental, seguía soltando sus propias cartas. A principios de diciembre llamó la madre de Isabel, Natalia, desde Burgos. Profesora de Instituto de Literatura con 30 años de vocación a sus espaldas. Alguien que sabía leer entre líneas 1000 veces mejor que cualquier psicólogo profesional. «Isa, ¿cómo vas?». «Normal, mamá, todo. Normal». «Normal es cuando tu voz suena neutra, pero tus ojos están vacíos», replicó la madre. «Te conozco desde hace 31 años, hija». Isabel se echó a reír. Una risa corta, pero sincera. «Está todo bien, en serio. Solo que están pasando muchísimas cosas». «¿Vais a venir para Nochevieja?». «Sí, tenemos pensado ir». «Pablo también». «Pablo también». Se hizo un silencio al otro lado de la línea. «Isa», dijo Natalia con mucha precaución, «¿ha cambiado algo con tu suegra? Llevas un par de meses que tu tono de voz es distinto cuando llamas». Isabel meditó cómo resumirlo brevemente. «Ha cambiado», dijo. «No todo, pero hay cosas que han cambiado». «Me alegro», dijo su madre. Sin hacer un drama, sin interrogatorios, sin un cuéntamelo con pelos y señales. Simplemente me alegro. Con la confianza que depositan los padres cuando han aprendido a soltar amarras.
Su padre se puso al aparato justo después. Escueto, como siempre. Isa, ¿qué tal todo? Bien, papá. Mucho trabajo. Ya. ¿Y Pablo? Pablo está bien. Pues me parece fenomenal, zanjó su padre. Venid con cuidado. Esa fue toda la charla. Isabel guardó el móvil, pensando que había algo tremendamente reconfortante en esas conversaciones tan mundanas y sencillas. Pero había otra historia más, la que Isabel no había tratado ni con su madre, ni con doña Carmen, ni con don Arturo. Solo la hablaba con Pablo, y solo a altas horas de la noche. Cuando el bullicio de Madrid se apagaba y se podía conversar, bajito. No porque alguien fuera a escucharles, sino porque esas charlas no exigen ruido. Llevaban más de 3 años buscando un bebé. Tratamientos, especialistas diversos, ciclos de esperanza y decepción, todo eso que quienes pasan por ello conocen perfectamente desde dentro, pero no saben explicar a los de fuera. La última especialista, una doctora muy sosegada de unos 40 años, que Isabel encontró recomendada por una amiga, le dijo lo mismo que los anteriores, pero expresado de otra forma. Motivos médicos físicos que lo hagan. Imposible, no hay. Hay circunstancias que obstaculizan. El estrés es una de ellas. No es la única, pero sí muy relevante. Isabel respondió en su momento, de acuerdo, lo tendré en cuenta. Tener en cuenta, el estrés le sonaba casi igual a tener en cuenta el tiempo meteorológico, pero desde principios de diciembre, algo se había alterado. No porque hubiera modificado su rutina a propósito. Simplemente, después de aquel consejo de administración, de aquella charla en la cafetería de Chamberí, después de que el aire a su alrededor dejara de sentirse tan irrespirable, algo en su interior se descomprimió sutilmente. A mediados de diciembre compró un test de embarazo. No era la primera vez. Había comprado decenas de ellos, siempre con una mezcla a partes iguales de anhelo y una coraza de indiferencia defensiva. Ya sabía hacerlo casi en piloto automático, sin albergar demasiadas ilusiones. Esta vez no fue en piloto automático. Estuvo sentada en el borde de la bañera mirándola. 2 rayas. 2 trazos muy claros, nítidos, que no dejaban resquicio a la duda. Durante los primeros segundos se limitó a respirar. Luego las volvió a mirar, cerró los ojos, se levantó, salió al salón y se lo dijo a Pablo. Él estaba en el sofá, leyendo. Pablo. Él alzó la mirada. Ella le tendió el trozo de plástico. Él lo cogió, lo examinó y levantó la vista hacia ella. Durante unos instantes se quedaron contemplándose, en silencio, como se miran 2 personas cuando ya no quedan palabras suficientes. No porque no las haya, sino porque lo que está ocurriendo es más inmenso que cualquier frase. Después, Pablo se incorporó, acortó la distancia y la abrazó con una fuerza inmensa, sin movimientos torpes. Isa, murmuró. Lo sé, dijo ella. Se quedaron abrazados bastante rato. Al otro lado de la ventana caía la nieve, una nieve de diciembre inusual en Madrid, de esas que llegan a cuajar y se quedan. Y bajo la nieve, la ciudad se volvía completamente blanca y silenciosa. El siguiente consejo de administración en el que doña Teresa elevó formalmente la propuesta para el nombramiento de Isabel como directora financiera fue breve y muy ejecutivo. Diego votó a favor sin hacer comentarios. Ignacio también. Alberto, tras unos segundos de silencio durante los cuales, sin duda, calculó las variables en su cabeza y concluyó que lo más sensato era no llevar la contraria, también. Doña Teresa comunicó la resolución en tono aséptico. Se nombra a doña Isabel Costa Romero directora financiera de la sociedad, con plenos poderes según consta en los estatutos. Costa. Por primera vez, la llamaba usando el apellido del marido añadido al suyo, algo anticuado en España, pero muy simbólico en los círculos conservadores, para marcar que ahora sí la consideraba de la familia. Isabel no fingió que le pasaba desapercibido. Al terminar el consejo, salieron las 2 al mismo tiempo. Coincidieron en el
ascensor. Bajaron en silencio. En la planta baja, doña Teresa preguntó de repente: «¿Qué hacéis para Nochevieja?» «Vamos a Burgos, a ver a mis padres». Pausa. «¿Va Pablo?» «Sí». Doña Teresa desvió la vista. «Estupendo», dijo, y calló unos instantes. «Dales recuerdos a los tuyos». Isabel la miró. «Se los daré». Las puertas del ascensor se abrieron. Se despidieron y cada una caminó hacia su coche. Isabel recorrió el aparcamiento pensando en que un dales recuerdos era muy poca cosa. Pero viniendo de doña Teresa, que se había pasado 3 años tachando a su familia de los de Burgos con esa rintintín clasista tan y particular, significaba un mundo. Un avance diminuto, pero un avance al fin y al cabo. Isabel llamó a su amiga de la universidad, Cata Vargas. Cata vivía ahora en Barcelona, trabajaba en un estudio de arquitectura y la llamaba religiosamente cada 2 semanas con un ineludible: «¿Qué tal los jueguecitos de poder en la fábrica?» «Cata», dijo Isabel, «tengo noticias». «¿Buenas o malas?» «Buenas. Muy buenas». Cata calló un segundo. «¿Ambas cosas?» Isabel sonrió. «Ambas». «Ah, Isa». La voz de Cata cambió radicalmente, volviéndose tierna y genuina, sin su sorna habitual. «Cuánto me alegro». «Yo también», dijo Isabel. «Yo también». Estaba sentada en su coche en el parking. Unos copos de nieve tardíos caían sobre el parabrisas y se derretían. Las luces del edificio de oficinas se reflejaban sobre el asfalto mojado. Todo en su conjunto parecía el comienzo de una etapa nueva. No el fin de algo malo, sino el principio de algo completamente distinto. Pensó en que hay sucesos que resultan imposibles de planificar al milímetro. No se pueden incluir en el orden del día de un consejo. No se plasman en un contrato de consultoría, ni se pueden simular en un modelo de rentabilidad financiera. Simplemente ocurren o no ocurren cuando llega su momento. Diciembre, el frío madrileño, las 2 rayas del test guardadas en el punto, bolsillo del abrigo. Un ascenso oficial que, desde hacía 3 años, habría sido simple justicia moral y que, ahora, se había convertido en un blindaje legal. Doña Teresa mandándole recuerdos a sus padres. Pablo poniéndose en pie en la reunión. Habían ocurrido demasiadas cosas en apenas un noviembre y un diciembre, pero Isabel no era de las que cantan victoria antes de tiempo. Quedaba otra cosa más. Burgos. Nochevieja. Una conversación que aún no se había dado. ¿Esa qué? Llevaba mucho tiempo necesitando tener con su marido y que ahora se tornaba aún más urgente. Y doña Teresa diciendo: «Dales recuerdos», unas palabras minúsculas tras las que se agazapaba la pregunta de «¿y ahora qué?». Ahora, a trabajar como de costumbre, solo que con otro cargo en los documentos y otra personita creciendo dentro de ella. Isabel arrancó el coche y enfiló hacia casa. Seguía nevando ligeramente. Hasta Burgos había unas 2 horas y media o 3 de viaje en coche, siempre y cuando no hubiera retenciones en la A1 a la salida de Madrid. Pero las hubo. Salieron a primera hora de la mañana del 30 de diciembre, cuando la ciudad apenas se desperezaba, y aún así se chuparon casi 1 hora de caravana en el nudo norte, atrapados entre esa marea de vehículos, pre-Nochevieja, cargados de equipaje, niños, perros, y todos los conductores, exhibiendo ese mismo semblante resignado de «sabía que iba a pasar esto», y aún así salía a esta hora. Isabel iba al volante y oía como Pablo tecleaba algo en su móvil. A través de la ventanilla desfilaban los paisajes de la sierra madrileña, blancos, chatos, salpicados de algún pueblo disperso y de unos carteles publicitarios enormes que, en diciembre, parecían todavía más absurdos. «¿Se lo has dicho ya a ellos?», le preguntó Pablo. «¿El qué?». «Lo de». Hizo un gesto vago con la mano, pero inequívoco. «No», dijo Isabel. «Quiero decírselo a la cara». Él asintió. «¿Y mi madre lo sabe?». «No. No lo sabe nadie más que tú y
Cata. Pablo se volvió para mirarla. O sea que he sido el primero. Has sido él. Primero, reafirmó ella. Él volvió a asentir y clavó la vista en la ventanilla. A juzgar por su semblante, estaba dándole vueltas a ese hecho. A ser el primero en saberlo, a que ella se lo hubiera contado precisamente a él, a haber estado a su lado en el momento exacto. Isabel lo observó por el rabillo del ojo y no añadió nada. A veces es mejor no manosear las cosas. Es mejor dejarlas reposar en silencio. El tapón de la autovía se disolvió una vez pasado Somosierra. El asfalto se despejó, la densidad del tráfico mermó y ella pisó el acelerador. Los campos de Castilla se extendían a ambos lados de la carretera, solemnes y serenos, bajo el cielo encapotado. Pablo dijo: «Dime, hay algo que te quiero decir. Y no tiene que ver con el trabajo». Él guardó el móvil y se giró en el asiento. «Llevo mucho tiempo tensa, encogida», comenzó Isabel, buscando el término exacto. «Durante 3 años he reprimido dentro de mí algo que pesaba 1 tonelada. No solo por el Tanios, tema de tu madre, por todo, por el dichoso trabajo, porque nos frustrábamos con lo del bebé y no lo lográbamos, porque vivía con la sensación perpetua de tener que justificar mi valía ante no se sabe muy bien quién». Pausa. Pero de golpe, en noviembre, todo eso se aflojó. No en el acto, ni de la noche a la mañana, pero solté lastre. Pablo no la interrumpió. Y no sabría decirte si una cosa es consecuencia de la otra. Si el subidón en la sala de juntas propició esto otro. Hizo un leve gesto con la cabeza, señalando a la vida que crecía en ella. Los médicos se hartan de repetir lo del estrés. En fin, que no quiero montar un relato épico sobre cómo todo confluyó mágicamente en el momento perfecto. Sonrió levemente. Sencillamente, ha pasado, y soy feliz por ello. Yo también soy muy feliz, dijo Pablo. Liso y llano, sin adornos. Y algo más, añadió Isabel. Gracias por lo que hiciste en noviembre. Isa, ya me has. Déjame acabar. Mantuvo los ojos clavados en el asfalto. No tenías la obligación de hacerlo como lo hiciste. Podrías haberle montado el pollo a tu madre en privado. Te podías haber callado durante la reunión para luego consolarme a mí en casa. Tenías 1000 formas de lograr el mismo resultado pasando de puntillas, sin armar jaleo y sin forzarte a escoger públicamente. Pausa. Elegiste levantarte delante de todos. Y eso era lo que yo necesitaba. No por el triunfo egoísta, lo necesitaba por mí. Pablo escrutaba la carretera a través del parabrisas. Permaneció en silencio. Te escuché, dijo finalmente. Cuando me soltaste aquello de estate a mi lado, no en el medio, lo capté a la perfección. Y supe que el mensaje no trataba sobre mi madre, trataba sobre mí, sobre en qué me había convertido yo en los últimos años. Guardó silencio de nuevo. Y no me siento nada orgulloso del tiempo que he tardado en verlo. Pero, lo hiciste, sentenció Isabel. Con eso basta. El perfil urbano de Burgos despuntó en el horizonte. Al principio, como una franja oscura que rompía la estepa nevada, después en forma de un amasijo de luces, y finalmente se convirtió en esa ciudad que Isabel se conocía desde que era una niña y que invariablemente la arropaba con el mismo manto. Era un lugar que latía más despacio que Madrid, bastante más silencioso, imbuido de una sensación a la que cuesta ponerle un nombre preciso. Algo parecido a aquí sé quién soy. Sus padres vivían en el piso de siempre, la casa en la que Isabel se había criado. Un tercero en una calle céntrica con balcones a un patio interior, dominado por un viejo abeto, al que los vecinos entusiastas engalanaban todas las Navidades con la misma devoción con la que el ayuntamiento adorna los árboles de las plazas públicas. Natalia abrió la puerta de casa una fracción de segundo antes de que Isabel llegara a pulsar el timbre. Seguramente llevaba un rato asomada vigilando. «Ya estáis aquí», dijo. Su forma particular de expresar un júbilo sosegado. Su padre salió de la cocina, secándose las manos con un trapo.
cuando había invitados de por medio, él siempre asumía los fogones. Esa era su peculiar manera de canalizar los nervios. «Hombre, por fin», exclamó, estrechándole la mano a Pablo con fuerza, muy de verdad. Isabel notó que a Pablo le pilló un poco descolocado semejante efusividad. Fernando, el padre de Isabel, era un tipo bajito y de talante templado que cuando te daba un apretón de manos, te miraba directo a los ojos sin andarse por las ramas. «¿Qué tal el viaje?» «Tirando a normal. Bastante follón para salir por la A1. Es lo que toca a 30 de diciembre. Deberíais haberos puesto en marcha el 29. Tenía usted razón», Fernando admitió Pablo. Se adentraron en el pasillo. Isabel podía haberlo recorrido con los ojos cerrados. Aquel escalón suelto del parqué, la librería del pasillo, ese olor tan suyo, tan inmutable, que nunca lograba identificar en ninguna otra casa del mundo. Los marcos de fotos colgando de la pared, entre ellos una de ella de cuando iba al instituto, una cría de mirada, muy seria y trenzas que desafiaba a la cámara como diciendo: «Tengo un plan y lo voy a cumplir». Fernando fue sacando las fuentes. Se sentaron a almorzar y hablaron del atasco, de la ola de frío, de que este año habían puesto las luces del abeto del patio antes de tiempo. Pablo se desenvolvía con naturalidad, sin ese rictus encorsetado que suele adoptar la gente cuando visita casa ajena y no sabe muy bien en qué postura sentarse. Isabel se daba cuenta de eso y pensaba en lo diferente que había sido hace 3 años, en sus primeras visitas. Por aquel entonces no era maleducado, ni mucho menos, pero sí más hermético, como quien todavía no tiene muy claro hasta qué punto le está permitido ser él mismo en ese entorno. Ahora, la cosa era distinta. La madre recogió los platos, el padre preparó el café y se instalaron en el salón. Y en ese instante, Isabel supo que había llegado la hora. Cruzó la mirada con Pablo. Él asintió apenas con la cabeza. «Mamá, papá», empezó Isabel, «tenemos que daros una noticia». La madre cambió de registro ipso facto. No se tensó, pero activó esa frecuencia auditiva especial que solo sintonizan los progenitores cuando sus hijos emplean cierto tono de voz. «Vamos a tener un bebé». Silencio. 3 segundos enteros. La madre cerró los ojos y volvió a abrirlos, empañados en lágrimas. «Ay», mi niña alcanzó a articular. El padre se había quedado petrificado. De pronto se levantó de un brinco, se acercó a Isabel y le plantó una mano enorme y cálida en el hombro. Lo hizo en silencio, con esa contundencia propia de los padres castellanos a los que se les agota la palabrería mucho antes que el cariño. Luego se volvió hacia Pablo y le tendió la diestra. «Enhorabuena, hijo». Lo dijo con total llaneza, como si esa palabra, hijo, hubiera fluido entre ellos toda la vida, y no se la acabara de soltar. Por primera vez, Pablo encajó el apretón. Su cara reflejaba algo que Isabel no sabría catalogar. No era mero enternecimiento, era algo mucho más íntimo. Como si de golpe hubiera comprendido algo trascendental sobre aquella casa, sobre aquellos 2 veteranos, sobre lo que los distinguía del mundo en el que él se había criado. Su madre se levantó y se fundió con Isabel en un abrazo muy largo, sin mediar palabra. Por la ventana del salón, en la gélida tarde de Burgos, parpadeaban las bombillas del viejo abeto del patio. A mediodía del 31 de diciembre, doña Teresa llamó al teléfono de Isabel. Ella estaba en la cocina, ayudando a su madre. Andaba pelando las uvas y sacando las mandarinas que Natalia tenía por costumbre colocar a modo de centro de mesa en Nochevieja, una tradición tan antigua e inamovible como sus propios recuerdos de infancia. El móvil vibró. Doña Teresa Costa. Isabel salió al pasillo. «Dígame, doña Teresa». Un segundo de silencio sepulcral, el típico de su suegra, que Isabel había aprendido a descodificar. No era un corte abrupto, sino un cálculo. Doña Teresa siempre tomaba aire antes de escupir algo que le suponía un tremendo esfuerzo. «Isabel». Pausa. «Feliz año». Igualmente respondió ella.
Silencio. Otros 5 segundos. Te llamaba porque. Doña Teresa trastabilló un poco, pero retomó el hilo, empleando otro registro, uno mucho más llano, desprovisto de armadura empresarial, como si se hubiera quitado el traje de chaqueta y se hubiera olvidado de él. He hablado hoy un buen rato con mi madre, con Carmen. Me ha contado una cosa. Isabel se mantuvo a la escucha. Me ha contado que, cuando Pablo te llevó a casa por primera vez, él tendría 28 años por entonces. Carlos, mi difunto marido, le dijo a Carmen: «Mamá, fíjate en la chica tan lista, que se ha buscado nuestro niño». Y yo de eso no tenía ni idea. Una pequeña pausa. Nunca me lo había querido contar. Isabel no replicó inmediatamente. Se quedó plantada en mitad del pasillo. Detrás de la puerta entornada se oían los murmullos de sus padres y las carcajadas de Pablo, que estarían debatiendo sobre Dios sabe qué. Pues tenía razón don Carlos, dijo, por fin Isabel, impasible, sin acritud, sin tono de desafío. Sí que la tenía con vino doña Teresa. Sí. Hubo otro silencio. Pero esta vez era muy diferente. Ya no estaba cargado de tensión estática, sino que era el mero vacío, que media entre dos mujeres que no sienten la imperiosa necesidad de rellenarlo. ¿Estáis en casa de tus padres?, preguntó. Doña Teresa. Sí, llegamos ayer. ¿Y Pablo qué tal está por allí? Bien. La verdad, se encuentra a gusto. Me alegra oírlo, dijo doña Teresa. Dale un beso, de mi parte. Se lo daré. Y otra vez el silencio, e Isabel intuyó que la voz de la viuda iba a quebrarse un poco. Isabel, ya sé que soy incapaz de pedir perdón. Gloria, mi amiga, siempre dice que es mi peor lacra, y supongo que lleva toda la razón. Pausa. Pero de corazón te digo que me gustaría que en este año nuevo que entra las cosas cambiasen de rumbo. Que no sigamos como en estos 3 últimos años. Isabel recostó la espalda en la pared del pasillo y clavó la vista en el techo de escayola. De acuerdo, concedió. ¿Eso es un de acuerdo para darme la razón como a los locos? ¿O un de acuerdo de verdad? Isabel sonrió a solas. Doña Teresa no podía verla, pero quizá lo presintió por el auricular. Un de acuerdo de verdad, confirmó. Estupendo. Pausa. Pasadlo. Bien. Y colgó. Isabel se quedó unos segundos apoyada en el muro, y luego regresó a los fogones. ¿Quién era? Quiso saber su madre, sin despegar los ojos del apunto vitrocerámica. Mi suegra. La madre pegó un respingo y se volvió. Llamaba para felicitar el año nuevo, explicó Isabel, mientras agarraba el frutero. Su madre se le quedó mirando una fracción de segundo, asintió velozmente y sin hacer más indagaciones, reanudó su tarea culinaria. Eso también era, a su manera, la actitud correcta. La Nochevieja la celebraron en petit comité, los 4, sin más invitados, envueltos en ese calor de hogar propio de las casas cuyos habitantes llevan mucho tiempo conviviendo y conocen a la perfección las manías del otro. El padre desempolvó unos discos de vinilo vetustos que llevaba media vida atesorando, negándose en rotundo a actualizar su formato. La madre encendió velas en el comedor. Pablo resultó ser sorprendentemente diestro para los quehaceres de la cocina. Resultó que sabía trocear ingredientes para las ensaladas y lo hacía de una forma metódica, como un buen ingeniero, detalle que embelesó a su suegro. En la mesa sacaron a relucir infinidad de temas. Fernando le sacó punta a Pablo sobre detalles peliagudos de la fábrica, minucias técnicas que Isabel dominaba, sobre el papel, y que Pablo resolvía manchándose de grasa. Natalia prestaba atención e intercalaba alguna apostilla muy certera. Poseía ese don de escuchar atentamente charlas sobre oficios que no eran el suyo y extraer de ellas la almendra central. En cierto momento, Fernando tomó la palabra y, sin alzar la mirada del plato, fiel a su idiosincrasia burgalesa, soltó: Pablo, chaval, quiero decirte una cosa. Isa nos ha contado por encima la que se lió en la empresa en noviembre.
No conozco los pormenores, ni me incumben, porque no soy de meterme donde no me llaman. Esta vez sí levantó la vista para clavar sus ojos en su yerno. Pero lo que tú hiciste fue digno. Lo hiciste como un hombre, de los pies a la cabeza. Pablo se quedó perplejo un segundo. Se lo agradezco, Fernando acertó a responder. Yo me caí del guindo un poco tarde, pero me caí. Fernando asintió, y la charla fluyó hacia derroteros más banales. Isabel contemplaba la escena. Miraba a los dos hombres sentados en torno a aquel mantel, que acababan de confesarse algo tan sumamente hondo a través de apenas 4 frases cortas. Se percató de que las conversaciones que de verdad marcan un antes y un después no precisan de grandes florituras. Su grandeza estriba, sencillamente, en que han llegado a existir. En los primeros segundos del nuevo año, brindaron y chocaron las copas. Natalia pronunció un discurso breve y desprovisto de grandilocuencia, brindó por lo bueno que ya atesoraban y por lo que aún estaba por desembarcar. Isabel buscó los ojos de Pablo. Él ya la estaba observando. Afuera, en el gélido firmamento de Burgos, los primeros fuegos artificiales comenzaron a reventar la oscuridad. Volvieron a Madrid el 2 de enero. El engranaje de la vida, que se había detenido unos días al amparo del letargo festivo, volvía a girar poco a poco, sin prisa ni a partir del lunes, sino gradualmente, como arranca siempre todo, lo que tiene peso. Las llamadas de trabajo asomaron a partir del día 3. Día 4, Isabel ya estaba enchufada al portátil, revisando los anexos del contrato de Iberia Metal. El acuerdo se había rubricado antes de fin de año. Ahora tocaba remangarse y montar el operativo de trabajo. Doña Teresa hizo acto de presencia en la sede el 9 de enero, más temprano que el grueso de la plantilla. Isabel había fichado aún más pronto, como de costumbre. Coincidieron frente a la máquina de café. Era la primera mañana, laboral después del tsunami. Doña Teresa pulsó el botón, esperó a que se llenara el vasito de cartón y enfocó a Isabel. «Feliz año», le dijo, y sonaba distinto a cualquier otra ocasión pretérita. Era un tono desenfadado, desprovisto de su habitual altivez. «Feliz año», doña Teresa replicó ella, y ahí se quedaron, ambas, delante de una máquina de café. Una mañana corriente, en una oficina ordinaria. El zumbido de la impresora llegaba desde la habitación contigua. Se escuchaba cómo alguien colgaba el abrigo en las perchas del vestíbulo. A través de la cristalera, el cielo de enero despuntaba gris y mortecino. «¿Qué tal los padres?», preguntó doña Teresa. «Muy bien. Todo en orden. Me alegro». Pausa. Breve. «Oye, Isabel, yo». Titubeó. Y reanudó la frase. «Le he dado bastantes vueltas a la charla que tuvimos en Chamberí y a lo que me contó Carmen sobre Carlos». Volvió la cabeza para mirar a un punto indeterminado, un recurso muy manido cuando toca soltar una verdad incómoda y se necesita un anclaje para no perder la concentración. Sé de sobra que no puedo borrar estos 3 años de un plumazo. No tengo el don de fingir que no han existido. Y yo tampoco le pido que lo haga, atajó Isabel. «Ya lo sé». Entonces doña Teresa la miró de hito en hito. «Yo lo único que te pido es que me des el margen necesario para hacer de otra manera. No ocurrirá de un día para otro, pero dame tiempo». Isabel contempló a aquella mujer forrada en su chaqueta sastre impecable, con el contorno de los ojos delatando un cansancio perpetuo que siempre había estado ahí, pero que antaño quedaba eclipsado por su aplomo. Esa viuda que había entrado en pánico ante la perspectiva de que alguien le robara a su hijo y que había cimentado su actitud sobre ese miedo atroz. No era una exención de culpa, pero sí una pringoma seris en dacaris. Explicación lógica. Hecho, dictaminó Isabel. «Cuenta con ello». Doña Teresa asintió con un gesto seco, agarró su café y emprendió la marcha hacia su despacho. Al llegar al umbral, se dio la vuelta. Isabel soltó la jefa
haciendo un alto, ¿tienes alguna duda de peso sobre lo de Iberia Metal que debamos pulir antes de la próxima semana? Pásate por mi despacho a la 1 y lo miramos. A la 1 estoy ahí, corroboró. La puerta se cerró. Isabel se quedó, plantada frente a la cafetera, con la taza ardiendo en la mano. Y no, aquello no, era un broche de oro cinematográfico. No era un epílogo edulcorado donde todo el mundo se funde en abrazos y comen perdices. Era simplemente la primera mañana, corriente y moliente de enero, con sus ruidos de impresoras, y una cita agendada, a la 1 en punto para desgranar presupuestos. Sobre ese cimiento de rutina se tendría que edificar el resto. Día tras día, reunión tras reunión, decisión tras decisión. Que así, exactamente así, es como se apuntalan las cosas reales de la vida. Febrero trajo bajo el brazo las primeras noticias palpables del frente de Iberia Metal. La maquinaria de producción conjunta empezó a escupir rendimiento óptimo antes del plazo estipulado en el planning. Ignacio, el jefe de operaciones, le remitió un escueto correo a Isabel. Isabel, los primeros envíos de mercancía han salido del muelle sin ninguna incidencia. Todo según lo previsto. Ella tecleó de vuelta. Estupendo. Muchas gracias, Ignacio. En el consejo de administración subsiguiente, Diego Sansol soltó una perla que, a tenor de su carácter circunspecto, se notaba que la llevaba madurando desde hacía tiempo. Quisiera dejar constancia en acta de que la regularización del cargo de doña Isabel, bajo mi humilde opinión, era una necesidad imperante que clamaba al cielo. La compañía ha salido fortalecida de manera indiscutible. Doña Teresa, apoltronada en la cabecera de la mesa, cayó durante un par de segundos. Totalmente de acuerdo, sentenció, limpia de polvo y paja, sin la menor reticencia. Llegado marzo, Isabel acudió a una consulta rutinaria en la clínica. Todo marchaba sobre ruedas. Justo de esa forma serena, pautada e irremediable con la que evolucionan aquellas cosas de la vida que, al fin, han decidido dejar de ofrecer resistencia. Pablo la aguardaba en la sala de espera. Cuando la vio salir, se levantó de un salto, pertrechado con la típica expresión de los tipos que aguardan un veredicto crucial e intentan proyectar calma sin terminar de conseguirlo. Todo en su sitio, le tranquilizó ella enseguida. Todo perfecto. El ingeniero soltó un suspiro kilométrico. Abandonaron el recinto médico, pisaron la calle. Era marzo en Madrid. Esa época de transición plagada de chaparrones, charcos y un tímido preludio de calorcillo. Un ambiente que no llega a ser primaveral del todo, pero que ha dejado el invierno en la cuneta. La bóveda celeste se teñía de un azul lechoso, no opresivo, simplemente claro. Isa, la llamó Pablo, mientras caminaban hacia el lugar donde habían aparcado. ¿Sí? Estaba yo dándole vueltas al tema de los nombres. Ella arqueó las cejas. ¿Ya estás con eso? Ya estoy con eso. En sus labios se dibujó aquella media sonrisa torcida que conseguía, pasados ya 6 largos años, ponerle a ella el corazón a 1000 por hora. He pensado que si sale niña, quiero que el nombre lo elijas tú, porque tú tienes un radar especial para estas cosas. Pero si es varón, lanzo yo la propuesta, y tú me dices si te encaja o no. Me parece un trato justo, zanjó Isabel. Se acomodaron en el coche y emprendieron la vuelta a casa cruzando las arterias de aquel Madrid primaveral, esquivando el tráfico pesado, los charcos de los bulevares y la claridad del cielo raso, empapándose de la atmósfera de la Cuartas, capital que llevaba cobijándola desde hacía 6 años. Mientras conducía, Isabel echaba la vista atrás y reflexionaba. Recordó cómo, hacía 3 años, se presentó, en la sede de Costa, asociados con un maletín colgado del hombro, una carpeta a rebosar de expedientes y la inquebrantable certeza de que sería capaz de domar a la bestia. Lo logró, sí, pero no de la forma peliculera que había preconcebido.
no erigiéndose en vencedora sobre los derrotados, ni arrancándole a nadie confesiones públicas de su genialidad, sino a lomos de un sacrificio diario, reiterativo y las más de las veces subterráneo, que a fin de cuentas acabó brotando a la superficie. Y no brotó porque un jurado benevolente lo determinara, sino porque, cuando uno forja algo auténtico durante el suficiente por tiempo, la obra acaba hablando por sí sola. Pensaba en doña Teresa, que no es que hubiera mutado en un ser de luz inmaculado, sino que había transicionado hacia una versión ligeramente más transigente de sí misma. Eso dista mucho de ser una epifanía celestial, pero es factible en la vida real. Y, ¿para qué? Engañarse era más que suficiente. Pensaba en que Pablo, aquel día que se puso de pie, no había entonado un canto de cisne, sino que había trazado una línea de salida. Cuando un ser humano logra desenterrar dentro de su pecho unos cimientos que siempre habían estado sepultados, ya no sabe desandar el camino. Esa maquinaria solo funciona hacia adelante. Pensaba en Burgos, en su piso de techos, altos forrado de vinilos antediluvianos, donde seguían residiendo dos personas de bien que llevaban 30 años batiéndose el cobre honradamente y sin meter las narices donde no tocaba. Dos individuos curtidos a los que les bastaba saber que ella, su propia hija, era sencillamente una realidad tangible, una realidad estupenda. Y pensaba, por último, en que en sus entrañas germinaba un pequeño núcleo de existencia inexplorada que todavía carecía de nombre, pero al que le asignarían uno muy pronto. La nieve, llegados a marzo, era historia antigua. Isabel manejaba el volante, caía en la cuenta de que existen trayectorias vitales huérfanas de ese clímax hollywoodiense, donde de pronto se decide todo el pastel de un plumazo. Son, al contrario, relatos hilvanados a base de recortes minúsculos, un lacónico de acuerdo pronunciado sobre un velador de un café de Chamberí, el recio apretón de manos dispensado en un recibidor burgalés, el chirrido de una silla de cuero al ser arrastrada durante una junta corporativa, las dos rayas perfiladas en un trozo de plástico que se había guardado en un bolsillo aquel frío diciembre, y un dales recuerdos arrojado en las fauces de un ascensor. Desmembrados, ninguno de esos chispazos encerraba la pócima secreta. Juntos, constituían el todo. Detuvo el coche ante un semáforo en rojo. A su izquierda había un minúsculo parque urbano, con los árboles desnudos pero cuajados de yemas, a punto de reventar. En un banco de madera, un anciano echaba migas de pan a los gorriones. Una estampa castiza y callejera, repetida 1.000.000 de veces a lo largo de Madrid, que a nadie le merecería una fotografía. Isabel fijó los ojos en el cuadro apenas 3 segundos. Y luego el disco del semáforo mutó a verde. Y ella prosiguió la marcha.